¿Te gustaría tener un robot en casa? Porque estoy seguro de que has visto los últimos vídeos de robots humanoides sirviendo bebidas o limpiando mesas y la verdad es que son impresionantes. Pero siento decirte que la mayoría de estos robots no son tan autónomos como parecen. De hecho, muchos de ellos están siendo controlados remotamente por operadores humanos. Lo que nos lleva a una pregunta que es fundamental. ¿Cuánto tiempo falta realmente para que estos robots sean útiles en nuestras casas? En 2024 hemos tenido un número muy considerable de empresas que están invirtiendo cantidades astronómicas en robots humanoides. Figure acaba de recaudar 675 millones de dólares y Tesla pues no para de presumir de su robot Optimus y nos lo enseña cada vez que puede. Pero detrás de todos estos titulares espectaculares y de vídeos virales hay una realidad bastante diferente que deberíamos analizar. Y más allá de eso te pregunto, ¿de verdad querrías tener un robot en casa? Los avances en inteligencia artificial han mejorado una barbaridad todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de los robots. Donde antes el software desarrollado para hacer que el robot se moviese era un sinfín de limitaciones, ahora parece que esta parte sí que está avanzando. Pero aún estamos un poco lejos de que puedan percibir su entorno y de que puedan pensar y actuar de una forma verdaderamente autónoma. La mayoría de las demostraciones que vemos, incluyendo las de Tesla, utilizan la técnica llamada teleoperación. Vamos, un tío sentado a unos metros controlando el robot a distancia. El aspecto futurista de estos robots con sus pantallas por rostro y formas metálicas imponentes está diseñado específicamente para sugerir capacidades que todavía no tienen. Esto lo comenta Leila Takayama, que es una reconocida experta en robótica, y dice que estamos en un pico de exageración, con grandes empresas tecnológicas compitiendo no solamente por intentar desarrollar los robots, sino por mostrar supuestos avances. Más o menos es una especie de guerra por ver quién hace la mejor campaña de marketing. Las empresas nos prometen robots capaces de ensamblar coches, de cuidar pacientes o mantener nuestros hogares. Tesla incluso ha sugerido que estos robots podrían crear un futuro sin pobreza. Pero la realidad actual es mucho más modesta, con robots que apenas pueden realizar tareas básicas sin una supervisión constante. El caso de Prosper Robotics y su robot Alfie ilustra perfectamente la situación actual. Planean vender estos robots entre 10 y 15 mil dólares, pero admiten que solo podrán realizar el 20% de las tareas de forma autónoma. El resto requerirá control remoto por parte de operadores humanos, en este caso filipinos. La brecha entre lo que es la promesa y la realidad se hace evidente cuando analizamos los desafíos técnicos actuales. Los robots necesitan enormes cantidades de datos de entrenamiento y correcciones constantes por parte de los humanos que lo manejan para poder realizar incluso las tareas más sencillas. Es un proceso infinitamente más complicado de lo que en principio sugieren todos estos vídeos promocionales. Vamos a desarrollar la idea. El mayor desafío para estos robots no es solamente técnico, sino también social. Tienen que ganarse nuestra confianza. ¿Cómo consigues que la gente se sienta cómoda con un robot metido en casa? Me recuerda un poco a todo el caso de algunas tecnologías, como puede ser el tema de la realidad mixta. El problema no es solamente la parte técnica, ya estamos viendo avances que desde mi punto de vista son excepcionales. El problema es que llevar puesto eso en la cara te hace parecer idiota. Buck Lewis, un ex animador de Pixar que trabajó en algunas películas como por ejemplo Ratatouille, ahora trabaja en ese problema desde Prosper Robotics. Están poniendo un esfuerzo gigantesco en conseguir que todos estos robots, más que hacer cosas increíbles, se vuelvan lo más adorables posible. Y es que la apariencia del robot es fundamental. Como dice Rodney Brooks, fundador de iRobot, y lo leo textualmente, el aspecto visual de un robot hace una promesa sobre lo que puede hacer y su inteligencia. Necesita cumplir o superar ligeramente esa promesa para ser aceptado. Por eso, este tipo de robots como Alfie utilizan ruedas en lugar de piernas. Es más práctico y honesto, y además ves un poco cuáles son sus capacidades. Hay diseñadores que están rechazando deliberadamente hacer robots que sean demasiado humanos. En lugar de intentar engañarnos con una apariencia ultra realista, se centran en crear robots que sean claramente máquinas, pero con características que nos inspiren un poquito más de confianza. Básicamente es más fácil que alguien meta en su casa algo como Wall-E antes que un Terminator, por muy guapo que sea Schwarzenegger. El equipo de Prosper está desarrollando todo un código ético para su robot, incluyendo reglas sobre qué órdenes debe aceptar y cuáles debería rechazar. También están programando un comportamiento específico para respetar la privacidad, como por ejemplo apartar la mirada delante de ciertas actividades personales. Imagínate estar en ciertos momentos de intimidad y que te esté mirando el robot y de paso su operador filipino. Otro punto en el que se está trabajando es el tema de la transparencia, que desde mi punto de vista es fundamental. Mientras unas empresas intentan ocultar las limitaciones de sus robots, algunas están siendo honestas sobre su dependencia de operadores humanos. Esta honestidad, aunque pueda parecer contraproducente a nivel comercial, es esencial para construir una confianza a largo plazo. Y es que es fácil llegar a una conclusión: si tenemos robots e inteligencia artificial, pues necesitaremos aprender de datos reales, pero esto evidentemente nos lleva de cabeza al problema de la privacidad.
¿Cómo entrenas a un robot para trabajar en tu casa sin comprometer tu propia intimidad? Las empresas están desarrollando sistemas para hacer todos los datos anónimos y dar control a los usuarios sobre qué información se almacena. Pero evidentemente habrá quien se fíe y habrá quien no. Y el coste es otro factor que es fundamental, aunque el precio objetivo son unos 10-15 mil dólares, que puede parecer más o menos accesible si lo comparas con otros robots industriales, sigue siendo una inversión enorme para la mayoría de las casas, especialmente si consideras las limitaciones actuales de todos estos sistemas. Seamos críticos con la idea. Este modelo de teleoperador plantea preguntas éticas bastante importantes. La mayoría de los operadores remotos están en países con salarios muy bajos, creando una nueva forma de desigualdad laboral. ¿Es ético presentar como autónomo un robot que depende de trabajadores mal pagados en la otra punta del mundo? Es el típico chistecito de no, la inteligencia artificial no existe, son montones de... y aquí incluye la racistada correspondiente. Como ya hemos comentado antes, los problemas de privacidad son posiblemente el gran punto crítico. Aunque todas estas empresas prometen proteger todos los datos personales, como realmente ya hacen con otros servicios, la realidad es que estos robots necesitan recopilar información constante de nuestros hogares para poder funcionar. Nuestros hábitos, nuestras manías son parte fundamentales para que esto funcione bien. Si para ti es un placer quitarte los calzoncillos al llegar a tu casa y colgarlos en la lámpara, Tesla lo va a saber. Ahora el tema es cómo garantizas que esta información no se use indebidamente. Además, si lo piensas un poco, la dependencia de operadores humanos también plantea dudas sobre la viabilidad económica. Si un robot necesita supervisión humana constante, ¿qué ahorro o mejora supone respecto a contratar directamente los servicios de una persona? Las empresas están compitiendo por ser las primeras en lanzar todos estos robots al mercado, pero la verdad es que todo esto podría ser contraproducente. Un lanzamiento prematuro con robots que no cumplan las expectativas podría dañar la confianza de todo el público para esta industria. Esto ya ha pasado antes con otros productos y la verdad es que han tardado mucho en recuperarse. Ahora, abramos la mente al futuro. En los próximos 2 o 3 años veremos robots con capacidades bastante limitadas en entornos controlados como puedan ser hoteles o cafeterías. Esto ya lo hemos visto también en sitios como Japón. Pero serán como pruebas piloto más que soluciones definitivas donde realmente va a haber muchísima supervisión humana. A medio plazo la autonomía mejorará gradualmente y los robots podrán realizar más tareas sin intervención humana, pero seguirán necesitando ayuda para situaciones un poquito más complejas o un poquito más imprevistas. El precio también debería poderse reducir un poquito respecto a lo que pensamos a día de hoy. Pero la verdadera revolución de todos estos robots domésticos autónomos probablemente esté bastante lejos. Necesitamos avances significativos no solamente en el campo de la robótica o de la inteligencia artificial, sino también en temas de seguridad, privacidad y sobre todo, como hemos estado comentando, en todo el tema de la aceptación social. Al final, el éxito de todos estos robots humanoides no dependerá solamente de la tecnología, sino de nuestra capacidad para crear sistemas que sean verdaderamente útiles, que sean éticos y sobre todo que sean muy confiables. No se trata de reemplazar los humanos, sino de encontrar el equilibrio correcto entre automatización y trabajo humano. ¿Y tú qué opinas? ¿Confiarías en un robot para que te ayudase en casa? Déjamelo en los comentarios abajo y no olvides darle a like si te ha gustado el vídeo o suscribirte si quieres más vídeos de este tipo. Si lo compartes en tus redes sociales, pues mejor que mejor. Si quieres apoyar el canal, tienes el link del Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Los más dominan.